Buenos días, quiero agradecerle la invitación a la maestra Gabriela Leticia Sánchez por invitarme a este simposio. El tema que vamos a desarrollar se llama neuropsicología del síndrome de Diógenes. Este síndrome se presenta en el adulto mayor, principalmente a partir de los 65 años, aunque en ocasiones también se presenta desde los 60. Estas personas suelen vivir con mucho estrés porque se sienten inútiles, se sienten una carga muy onerosa para sus familiares, están enfermos, están pobres. Recordemos que el estrés es bueno, ya que al ser humano le permite poder escapar, huir o atacar frente a una amenaza. Sin embargo, en ocasiones suele volverse patológico cuando el estrés se mantiene por largo tiempo y entonces se le denomina estrés crónico o disestrés. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que los factores estresantes lo que hacen es excitar al hipotálamo en su porción paraventral y esta produce lo que sería la hormona liberadora de corticotropina. Esta, a su vez, lo que hace es estimular a la hipófisis en la región anterior para producir entonces la hormona adrenocorticotrópica. Esta a su vez estimula a la corteza suprarrenal que produce el cortisol. El cortisol va a tener dos funciones principales. Una va a participar en las actividades de la neurogénesis, movilización proteica, movilización de grasas y estabilización de los lisosomas, para que entonces el individuo se prepare si es necesario atacar, huir o el tipo de reacción que decida. Entonces, de esta forma ya se libera el estrés. Asimismo, también lo que ocurre es que va a inhibir su propia producción, estimulando al hipotálamo y a la hipófisis. En esta otra figura del lado izquierdo podemos ver cómo se está comportando la pirámide mundial del lado izquierdo, en donde estamos viendo que la base que representa la población infantil se empieza a achicar y el vértice, que era el adulto mayor, se está ensanchando, ¿verdad? Asimismo, del lado derecho vemos la pirámide de México, en donde está pasando el mismo fenómeno. El vértice se ensancha y la base se achica. Y es que el viejo se encuentra disminuido en todos sus planos, porque ya no es lo mismo verse al espejo y ver que tiene una piel marchita, como pasita, ¿verdad? Y entonces se empieza a dar cuenta que necesita bastón, que ya no puede caminar, que se cansa con muchísima facilidad, ya que se empiezan a disminuir los diferentes planos anatómicos, fisiológicos, bioquímicos y psicológicos. Todo esto va a ocasionar mucha tensión y sentimientos le van a generar de inutilidad, de ser una carga familiar, de sentirse rechazado porque lo jubilan antes de tiempo, como si ya no sirviera, ¿verdad? Se siente solo, está pobre porque la pensión ya no le alcanza. En griego se dice Diógenes o Sinopeus, también llamado Diógenes el Cínico. Recordemos que Diógenes fue discípulo de Antístenes. Antístenes es el creador de la escuela cínica. Sin embargo, el principal representante de dicha escuela es Diógenes. Asimismo, vemos que Diógenes era hijo de gente pudiente, ¿verdad? Era hijo de un banquero que se llamaba Hicesías. Ambos fabricaron unas monedas que eran falsas, pero no crean que las fabrican porque son malos, sino porque ellos decían que esas monedas eran tan falsas como lo era la moral de los griegos. A Diógenes se cree que se le decía Diógenes el Cínico por dos posibles situaciones. Diógenes estaba siempre rodeado de muchos perros, como lo pueden ver en la foto. Y recordemos que kiné en griego quiere decir perro.
Y otra versión es que Diógenes tenía su tonel muy cerca del templo de la diosa Quiné. Entonces esas son las posibles situaciones. Asimismo, en la siguiente figura vemos que las únicas pertenencias de Diógenes era el manto, un zurrón, que era una bolsita, un báculo y un cuenco. Asimismo, vemos que para Diógenes, para Diógenes, una virtud era vivir en la pobreza. ¿Ustedes creen eso? Porque yo no. Bueno, en la siguiente figura vemos cómo Alejandro Magno visita a Diógenes cuando ya era el dueño de casi todo el mundo, porque recuerden que Alejandro fue educado por la crema innata de los filósofos de aquella época, y entre ellos uno de sus maestros fue precisamente Diógenes. Entonces, cuando ya era dueño de casi todo el mundo, visita en una ocasión Alejandro a Diógenes y le dice: maestro, dime qué quieres y yo te lo voy a conceder. Y Diógenes lo vio y le dijo: ¿en serio, Alejandro, me concederías lo que yo te pidiera? Y Alejandro todo emocionado, porque su maestro, él pensaba que le podía exigir honores, etcétera, y que él con gusto se lo daría. Le dijo: claro que sí, maestro, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a conceder. Entonces Diógenes lo ve y le dice: pues entonces, Alejandro, déjame asolear, quítate. Porque recuerden que Alejandro se acerca montado en su caballo, Bucéfalo, ¿verdad? El cual vemos en esta imagen, nada más que aquí Bucéfalo es de color blanco y el de Alejandro era negro, ¿verdad? Vemos que aquí no se aparece Alejandro montado en su caballo porque son licencias que se permite el autor. Asimismo, en la siguiente foto vemos nuevamente la misma escena, no más que con vestimentas medievales, ¿verdad? Bueno, y es que Diógenes, por su personalidad que tenía, en donde era alguien que decía lo que pensara, sin importarle si lo que decía era ofensivo o no, siempre y cuando él supiera que lo que dijera era verdad. De tal forma que si una señora gorda se le acercaba, él le podía decir: ¿qué tal, señora panzona? ¿Cómo está? ¿Verdad? Y obviamente esa forma de ser ocasionaba que hubiera gente que lo apreciara y gente que no lo quisiera. Y cuentan que en una ocasión, cuando Diógenes pidió un vaso con agua, se le acercaron y entonces lo bañaron con agua, ¿verdad? Asimismo, en la imagen de abajo vemos que cuentan que en una ocasión a Diógenes, un señor muy adinerado, lo invita a comer a su casa. Y entonces Diógenes tenía la costumbre de escupir continuamente. Y el señor, muy molesto, le dijo: ¿sabes qué? En este templo, en este palacio, no hay una parte que no esté pulcra. Así que te pido que no escupas. ¿Y qué fue lo que hizo entonces Diógenes? Solicitó un vaso con agua, hizo gárgaras, se enjuagó la boca, se acercó al dueño del palacio y le escupió en su cara. Y le dijo: no he encontrado un lugar más sucio en este palacio que tu cara. Imagínense la reacción del dueño. Y es que
este Diógenes se había sentido sumamente ofendido de que había sido invitado a comer y le estaban exigiendo que no ensuciara. ¿Cómo es posible que maltrataran así a un invitado? Asimismo, cuentan que en una ocasión Diógenes vio a un niño todo mugroso, despeinado, tomando agua al formar un cuenco con sus manos. Entonces Diógenes, recuerden que una de sus pocas pertenencias era precisamente un cuenco. Cuando vio eso, que se podía formar un cuenco con las manos y tomar agua, dijo, pero qué superfluo soy. Agarró y tiró el cuenco. Y entonces empezó a tomar agua haciendo ese cuenco. Asimismo, les presento aquí una imagen de la escuela cínica, en donde si se fijan bien, al fondo se observa a Diógenes con Platón. Vean, lo agrandé al lado derecho para que ustedes se den cuenta cómo de veras Diógenes era amigo de ellos, ¿no? No, de verdad, aunque pareciera un indigente, Diógenes pertenecía a esa parte de la sociedad, era parte de la crema innata. Asimismo vemos a este Diógenes, ¿verdad?, en el ágora, ya que dicen que en una ocasión varios filósofos estaban discutiendo la definición de un ser humano. Y uno de ellos dijo que el ser humano era un ser bípedo e implume. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Diógenes? Lo que hizo fue que desplumó una gallina, la aventó y les dijo, ahí tienen a su ser humano, ¿verdad? Imagínense el enojo, cómo se atrevía a hacerle eso a los filósofos, pero bueno. Asimismo, en la parte de abajo derecha se observa a Alejandro, que estaba ahí con su pueblo, ¿verdad? Y entonces, se cuenta que en una ocasión el pueblo le preguntó a Alejandro, si no fueras Alejandro, ¿qué te gustaría haber sido? Y Alejandro dice, bueno, a mí siempre me ha gustado ser Alejandro y a mí siempre me hubiera gustado ser Alejandro. Pero bueno, si no hubiera podido ser Alejandro, a mí me hubiera gustado ser Diógenes. Y este Diógenes era una persona cosmopolita, ya que él afirmaba ser ciudadano del mundo, muy contrario, ¿verdad?, a los sentimientos de patriotismo que nosotros podemos sentir al sentirnos orgullosos de ser mexicanos. Curiosamente se dice que Alejandro y Diógenes mueren el mismo día. Pero fíjense, en la parte de arriba se muestra a Alejandro que muere rodeado de toda su corte, ¿verdad? Y Diógenes muere solo, abandonado, en la más terrible pobreza, ¿verdad? Y dicen que este Diógenes se suicida. ¿Cómo? Sostuvo el aliento y se dejó morir. A ver, inténtenlo. ¿Verdad? Y es que dicen que Diógenes pensaba que él era el dueño, que él de lo único que era dueño era de su propio destino. Por lo tanto, él decide morirse. De este acto nosotros podemos pensar que este Diógenes comete suicidio, ¿verdad? Porque seguramente estaba deprimido. Entonces, ¿qué es el síndrome de Diógenes? Son comportamientos, es la observación de comportamientos extremadamente huraños, ¿verdad? Que rehuyen a cualquier contacto con otras personas. En 1975, este síndrome de Diógenes fue bautizado como síndrome de Diógenes en honor a Diógenes, ¿verdad?, a este filósofo. Como esto ya lo dijimos, más o menos actualmente
afecta al 3% en la población mayor de 65 años. Sin embargo, debido a que la pirámide poblacional está cambiando, entonces este síndrome se va a diagnosticar cada vez con mayor frecuencia. De ahí radica la importancia de que nosotros hablemos de este síndrome. Y una de las características de este síndrome, contrario a lo que hacía Diógenes, es que suelen acumular cosas inservibles, ¿verdad? Como se observa en la foto. Y es que no son capaces de tirar nada porque ¿qué tal que esto me sirve? ¿Qué tal que el día de mañana bajo de peso? ¿Qué tal que el día de mañana utilizo tal o X cosa? Entonces, por si acaso, siempre se acumulan muchas cosas, ¿verdad? También otro síntoma es el reunir grandes cantidades de dinero sin tener conciencia de que lo poseen y por lo tanto viven en la extrema pobreza. Entonces los rasgos son que estas personas van a tener ansiedad, depresión, aislamiento social, reclusión voluntaria en el domicilio, descuido en la higiene y en la alimentación, reacción de pobreza imaginaria, ya que muchas veces nomás acumulan el dinero, y rechazo de las ayudas sociales o familiares, ya que muchas veces los familiares lo que hacen es que se llevan por una temporada a su viejito a su casa donde lo cuidan, le dan de comer bien, etc. Sin embargo, el viejito tiende a irse, pero después regresa a su tonel porque lo extraña, ¿verdad? Y entonces continúa de nuevo. Una peculiaridad de este síndrome es que si dos ancianos viven juntos y uno de ellos puede arrastrar al otro a la misma situación, es decir, es contagioso. Otras variables de este síndrome es el síndrome de Noé, en donde se acumulan muchos animales e inclusive puede haber canibalismo entre ellos para sobrevivir. Asimismo está el síndrome tecnológico de Diógenes, en donde nosotros le damos guardar a muchísimos archivos y nos es difícil deshacernos de nuestros archivos, ¿verdad? Esto a otra imagen es para que se den cuenta qué tan importante es este síndrome, ¿verdad? Que incluso ya salen los recortes de periódicos. Esta es una caricatura que ilustra, ¿verdad?, esa situación. Y es que, vean, aquí es una caricatura en donde se ve que la computadora escupe basura, ¿verdad? Porque el individuo nada más le da guardar y entonces tiene una cantidad enorme de archivos y entonces almacena una cantidad infinita de CDs, inclusive pueden tener de esos disques que ya no se utilizan de 3 cuartos, ¿verdad? O muchísimos UCBs y muchísimos archivos en la computadora que lo único que provocan es que enletecen a la compu, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son algunos de los consejos que se le da a la familia? Es que estén supervisando a sus viejitos. Entonces se dice que Diógenes se suicida aguantando la respiración y probablemente sea porque estaba deprimido. Entonces vamos a hablar rápidamente acerca de la conceptualización de la depresión. Recordemos que Hipócrates la denomina melancolía, que viene del griego melao, que significa negro, y colé, que significa bilis. Entonces sería la bilis negra. Y posteriormente se le denominaría depresión. En 1725, el británico Sir Richard Blackmore lo denomina depresión. Vemos aquí cómo la depresión ha cambiado de nombre, se le ha llamado trastorno afectivo, trastorno del humor, alteración del humor, etc. También vemos que la tristeza y la alegría son sentimientos normales, ¿verdad?, y naturales de una personalidad. Todos estos utilizamos en ocasiones varias. Recordemos que para poder diagnosticar la depresión podemos utilizar algunas herramientas como la escala de Jesabeb, la escala de Zug, etc. Pero
quien va a diagnosticar es el ojo clínico del terapeuta, ¿verdad? Bueno, todas estas son las características, los rasgos que tiene la depresión, ¿verdad? Este nada más es una pintura fea para que ustedes la observen, que vale muchísimos millones, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar rápidamente de la epidemiología. La depresión es 2 veces más común en mujeres, ¿verdad? Ok, vámonos rápido. Aquí hay un estudio que se hizo en México, a nivel de Estado de México, ¿verdad? En donde se encontró que 8 de cada 10 ancianos sufren de depresión. Vámonos rápido. Vamos a hablar de la etiología. Los factores pueden ser biológicos, genéticos y psicosociales, ¿verdad? La depresión es una enfermedad sistémica heterogénea que involucra a neurotransmisores diferentes, neurohormonas y vías neuronales, más la interacción de predisposición genética, psicosociales, como los eventos vitales adversos tempranos, ¿verdad? Esto nada más es algunos fármacos, ¿verdad? Que se utilizan en algunas patologías, ¿verdad? Que ocasionan, aquí nada más estamos viendo algunas posibles patologías que ocasionan depresión, como el hipotiroidismo o inclusive el uso de la vincristina, ¿verdad? Que sería en el cáncer, ¿verdad? Bueno, esos son algunos, ocasionan depresión. Entonces la etiología de aspectos biológicos, ¿verdad? Vemos varias razones por las cuales un paciente puede tener depresión. Estamos observando desde patologías, enfermedades como el hipotiroidismo, el hiper, también algunos fármacos como la vincristina. Algunos factores de alto riesgo de depresión es el trastorno de ansiedad, estrés, somatización histérica, personalidad antisocial, alcoholismo y o consumo de sustancias, los trastornos esquizofrénicos y la fase inicial. Ok. La herencia también va a jugar un papel importante e inclusive aquí señalamos algunos genes involucrados precisamente con la identificación de algunas depresiones. Dentro de los aspectos psicosociales tenemos que la pérdida de algún ser querido, de la salud, ¿verdad? Del trabajo, etcétera, ocasiona depresión.